como vamos a trabajar con los conceptos de base de una topología y los axiomas de numerabilidad, en este caso vamos a centrarnos en uno que es el segundo axioma de numerabilidad, en lugar de desarrollarlo todo de forma teórica, vamos a comenzar estudiando algunos casos que me permiten a mí ejemplificar y ver el porqué de estos conceptos teóricos. Y el caso con el que más nos interesa trabajar en este caso es el conjunto de los reales. A ver qué cosas podemos desarrollar o qué conceptos podemos introducir en el caso de la recta real. Entonces, a priori nosotros decimos, bueno, pues consideremos simplemente la recta real R, que con la notación que estamos utilizando, pues a lo mejor diría como conjunto X, voy a coger justamente mi recta real. ¿Qué conceptos hemos visto? En la primera lección hemos visto únicamente un concepto que es el concepto de base de entornos abiertos y el sistema de bases de entornos abiertos. Entonces yo podría plantearme, bueno, con esas bases de entornos abiertos puedo construirme un elemento teórico abstracto que es una topología. También lo puedo hacer de forma axiomática con esas propiedades que debería verificar una topología. Y hemos dicho que topologías sobre un mismo conjunto X puede haber muchas. No tengo ningún tipo de restricción de no solo puedes encontrar una o tiene que ser 7. No, puedo encontrar muchas. Bueno, pues vamos a tratar de ver qué topología podríamos construirnos nosotros sobre la recta real R. A fin de cuentas, quiero ver o bien de forma axiomática o bien utilizando mis bases de entornos abiertos. Decimos, pues mira, dado aquí cualquier punto real, que utiliza la misma notación, vamos a llamar P al elemento de mi conjunto X, que ya escribiremos si queremos, R, podemos definir precisamente unos conjuntos B sub P, que ¿quiénes van a ser? Va a ser este B sub P, sería el conjunto P menos epsilon, P más epsilon. Fallo que vemos aquí. Recuerda que dije que de algún momento iba a ir poniendo cositas que estuviesen. Era B sub P. B sub P estamos utilizando esta notación con respecto a las bases de entornos abiertos. Pero B sub P no era un conjunto, ¿verdad? Era una familia de Familia. conjuntos. Entonces no tiene mucho sentido que yo escriba simplemente un intervalo que es un conjunto. Porque además aquí hay dos parámetros, el P y el epsilon. Si escribo dos parámetros, esta base debería depender también de ese parámetro epsilon. Si no depende es porque es independiente. Y entonces lo que yo debo escribir, aunque esto es un abuso de notación que hace el libro, lo que yo debo escribir en realidad es no simplemente este intervalo, sino un conjunto, una familia de conjuntos de la forma P menos epsilon, P más epsilon, donde yo cojo cualquier epsilon real mayor que cero. ¿De acuerdo? Aquí vemos entonces que lo que tengo precisamente es una dependencia únicamente del punto P. Y si nos fijamos, que uno me puede decir, oye, es que esto se parece justamente a lo que hayamos visto con la distancia euclídea en la recta real. Ya, pero no vamos a relacionar de momento con espacios métricos y con distancia, que lo podemos relacionar. Vamos a hacerlo simplemente como una especie de aproximación al espacio topológico real. A ver qué topología puedo definirme. Y lo voy a hacer a partir de la base de entornos abiertos. Lo que vemos que yo puedo definir, por ejemplo, estos conjuntos, una familia de conjuntos donde cada uno de esos intervalos P menos epsilon, P más epsilon, sería ese conjunto U de nuestra familia de base de entornos abiertos B sub P. Lo que vemos es que trivialmente es, aquí podemos poner entre comillas trivial, ¿no? Digo, porque uno como matemático sí puede decir, esto es fácil. Uno como estudiante tiene que decir, lo tengo que hacer, aunque sea fácil, ¿no? Entonces es trivial comprobar que estos B sub P forman una base
de entornos abiertos sobre mi recta real R. ¿Vale? No solo eso, sino que además podemos probar. Bueno, antes de decir que podemos probar, como esto conforma una base de entornos abiertos, ya hemos visto que con esa base de entornos abiertos podemos construirnos nuestro elemento que es la topología, ¿verdad? Entonces, a la topología que define esta familia o este sistema de base de entornos abiertos, vamos a llamarla la topología usual. Aquí la llamamos usual, como en otro sitio se llama Euclides, me da exactamente igual, de R. Entonces, llamamos topología usual de R y la denotamos por tau y subíndice U de usual a la topología que genera el sistema de bases de entornos abiertos anterior. Entonces, lo interesante de esta topología es que es relativamente sencillo también ver cuáles son conjuntos abiertos de esta familia. En particular, todo intervalo de la forma A, B, que es lo que llamaríamos, estudiaremos como un intervalo abierto y acotado, pero aquí la palabra abierto no hace referencia al concepto abierto de topología, sino a que son paréntesis y no cojo el punto A ni el punto B en ese conjunto. Pero resulta que ese intervalo abierto A, B es precisamente un conjunto abierto desde el punto de vista topológico, es decir, pertenece a mi topología usual. Y esto es siempre y cuando coja valores A y B reales. Y obviamente para que tenga sentido construir este intervalo, exigimos que el valor A sea estrictamente menor que el valor B. ¿De acuerdo? Ojo, estrictamente menor porque también hemos estudiado cómo podemos definir el intervalo A, tanto abierto como cerrado, como conjunto. Entonces, queremos trabajar únicamente con lo que serían intervalos abiertos y acotados no triviales o no degenerados. ¿De acuerdo? Entonces, todo intervalo abierto y acotado A, B es un abierto de mi topología usual. ¿Eso qué significa? Significa que todo intervalo AB puede expresarse como una unión de elementos de mi topología. Esto que está ocurriendo en este caso de la recta real R, nos podríamos plantear si es cierto también en otros casos. Es decir, aunque lo decimos así de palabra, vamos a ver que esto en realidad es un resultado relativamente potente. Es decir, podemos probar proposición que ocurre justamente lo que hemos dicho. Es decir, dado un conjunto U o I o lo que sea, pongo U para que no pensemos que tiene que ser un intervalo forzosamente, ¿no? Un U contenido en R con U distinto del vacío, se tiene que
nuestro conjunto U pertenece a la topología usual de R si y solo si resulta que U es unión de intervalos abiertos y acotados de R. Es decir, lo que estamos diciendo es que todo abierto puede pensarse como una unión de intervalos de la forma A, B en R. ¿De acuerdo? Lo cual significa que uno tiene por qué ser un intervalo en sí mismo, simplemente unión de esos intervalos. En algunos casos aquí nos interesa ya ir trabajando con algunas demostraciones para ver cómo podemos ir razonando los conceptos teóricos con los que trabajamos. Entonces, aquí por ejemplo, si queremos demostrar esta proposición, como tengo un sí solo sí, lo que vamos a hacer es demostrarlo por doble implicación. Es decir, lo probamos por doble implicación. Doble implicación. Entonces, ¿qué tendríamos? Hay una que es inmediata, que sería de derecha a izquierda, ¿verdad? ¿Por qué esta es inmediata? Porque si U es unión de intervalos abiertos y acotados de R, es decir, ¿qué pasa si yo puedo expresar U como una unión a cientos intervalos? Lo podemos poner de un L perteneciente a lambda de unos intervalos I su L. ¿De acuerdo? Con I su L, que es un cierto intervalo A su L, B su L, ¿verdad? Para todo L perteneciente al lambda. ¿Qué ocurre? Nosotros hemos visto que cada uno de esos intervalos abiertos es un abierto, es decir, es un elemento de mi topología, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos intervalos, ¿dónde está? En la topología usual T sub U o tau sub U. Ahora bien, una de las propiedades de la topología es que la unión arbitraria de abiertos, es decir, la unión arbitraria de elementos de la topología, debe pertenecer a la topología. Entonces es inmediato ver que si cada uno de estos elementos está en mi topología, entonces la unión arbitraria, es decir, el U, pertenece también a nuestra topología. Que esto sería por la propiedad, no sé, 2 o... Podemos poner aquí simplemente porque la unión arbitraria está en nuestra topología tau-su. O sea que la primera parte la tengo probada. Me faltaría entonces ver la otra parte. Que si cojo un elemento de mi topología, un abierto, entonces efectivamente puedo expresar este conjunto como unión de intervalos abiertos y acotados. Es decir, vamos a ver por otro lado qué ocurre con esta implicación. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues partimos de que mi elemento U pertenece a nuestra topología tau subíndice U. ¿Eso qué significa? Que por distintas propiedades que hemos visto nosotros en la topología, un elemento es un abierto si ¿qué era la definición de abierto? O bien era el vacío, o es que como en nuestro ejercicio, en nuestro enunciado, aquí habíamos supuesto que el U era distinto del vacío, claro, porque eso es un caso trivial, entonces queremos trabajar con un caso que no sea el caso trivial de si U es vacío, por definición es abierto y está en tu topología. Pero la definición de conjunto abierto de mi topología, ¿cuál era?
si para cualquier punto yo podía encontrar un conjunto de la base de entornos que contenga ese punto y esté dentro de tu intervalo o de tu conjunto, en este caso U, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que por ser abierto, por ser un elemento de mi topología, sea cual sea el punto que yo coja del conjunto U, puedo encontrar un conjunto de mi base de entornos que esté dentro del conjunto U. Es decir, para todo elemento X, por ejemplo, X minúscula de mi conjunto U, existe un cierto conjunto V, por ejemplo, que está donde en la base de entornos abiertos de este punto X, ¿verdad? De modo que, ¿qué ocurre? El conjunto V tiene que estar contenido en el conjunto U, ¿verdad? Sí, Y eso lo puedes hacer sea cual sea el punto, ¿cierto? sí. Pero, entonces, ¿qué ocurre? Pasan dos cosas. Lo primero es que, hombre, yo podría decir, mi conjunto U es una unión para cada punto X que yo coja del conjunto U, ¿verdad? De estos ciertos entornos, si queremos indicarlo, podemos especificar aquí un V subíndice X de unos conjuntos V sub X, ¿verdad? Pero, como estamos cogiendo los V sub X de la base de entornos abiertos del punto X de la topología usual, hemos visto cómo eran esos intervalos o esos conjuntos abiertos de la topología usual, ¿verdad? Recordemos que esto no era otra cosa que unión para X perteneciente al conjunto U. ¿Y cómo eran estos conjuntos V sub X? Eran de la forma X menos epsilon, X más epsilon para cierto epsilon mayor que cero. Yo estoy cogiendo un conjunto de mi familia o de mi base de entornos abiertos B sub X. Y todos los conjuntos de esa base de entornos del punto X son de la forma X menos epsilon, X más epsilon para un cierto epsilon. Entonces lo que tenemos justamente un intervalo abierto y acotado. Por lo tanto, efectivamente mi conjunto U es una unión de intervalos abiertos y acotados de R. O sea que efectivamente se verifica este resultado, ¿verdad? ¿Qué acabamos de hacer nosotros aquí? Realmente lo que hemos probado es que todo conjunto de mi topología U se puede expresar como unión de ciertos elementos, en este caso intervalos abiertos y acotados, pero lo guay de esos intervalos abiertos acotados es que resulta que en este caso concreto vuelven a ser elementos de la topología usual. Entonces lo que hemos dicho básicamente es, de todos los elementos que puede tener mi topología usual, hay algunos que me interesan, que son, por ejemplo, los intervalos abiertos y acotados. Y resulta que yo puedo hacer una selección de ciertos conjuntos abiertos de mi topología usual, de modo que cualquier otro elemento se expresa como unión de esos elementos. Entonces dice, esto que estoy haciendo con la topología de R, podríamos plantearnos si lo puedo hacer con otro tipo de topología. Es decir, mi topología es una familia de conjuntos que verifica unas determinadas propiedades. ¿Puedo elegir una subfamilia adecuada de esa topología de modo que cualquier otro elemento de la topología pueda expresarse como unión de esa subfamilia que yo he elegido? El concepto que hay detrás, en cierto modo, es que con esa elección que estoy haciendo es suficiente para generar cualquier otro conjunto de mi topología. Y cuando hablamos de con una elección genero cualquier otro elemento que me apetezca, nos vamos directamente al concepto que teníamos, por ejemplo, de álgebra lineal de una base de tu espacio vectorial o en este caso una base de nuestra topología. Por eso este ejemplo de la recta real nos sirve para ver de dónde vamos a introducir ese concepto de base de una topología, ¿vale? Entonces vamos a ver justamente el concepto y ahora qué relaciones podemos obtener en general, ¿vale? Es decir, ya vamos a hacerlo no para la recta real, sino para cualquier espacio topológico X que cojamos. Entonces,
definición, sea el par formado por X y tau un espacio topológico. Entonces, una cierta familia, que podemos llamarla como me pase, pues mientras en la llamada simplemente P. Aquí no ponemos ningún paréntesis P porque esto no depende del punto, es una familia en general sea cual sea. Una familia B contenida en nuestra topología tau se llama base de la topología tau si cualquier abierto, y ojo, que no se nos olvide que en esta asignatura abierto significa cualquier conjunto o elemento de esta cosa abstracta que has llamado tu topología, es el modo abreviado, abierto significa todo elemento de una topología, verifica, vamos a poner aquí la condición no vacío, pues claro, por definición, el vacío es siempre un abierto, un elemento de la topología, pero el vacío no lo puede escribir como unión de nada. Entonces, bueno, salvo ese caso concreto, entonces tenemos aquí que cualquier abierto no vacío U de nuestra topología, un poquito redundante decir cualquier abierto y que U pertenezca a tau, pero bueno, para que quede súper claro, se puede expresar como unión de elementos del conjunto B. Cuidado con cómo escribimos las cosas. Lo digo para que los nombres no nos induzcan a error. Cuando yo hablo de un conjunto, lo que hay dentro del conjunto lo suelo llamar elementos. Igual que si estoy en un espacio vectorial que es un conjunto, lo que hay dentro suyo, en los elementos lo llamo vectores. Pero eso no significa que tengan que ser números o una cosa aislada, sino que puedo tener un conjunto cuyos elementos sean a su vez conjuntos. Que aunque yo diga aquí el conjunto U se puede expresar como unión de elementos de B, estos elementos de B son precisamente también conjuntos. Entonces, que no pensemos que es un elemento de B es el 5. No, es el conjunto formado por el 5. ¿De acuerdo? Intentemos tener un poquito de cuidado de esa dualidad que tenemos aquí. ¿Vale? Lo que observamos seguro es que hay ciertos elementos. Obviamente es que esta familia B, ¿de dónde la estoy cogiendo? De la topología, ¿verdad? Entonces, trivialmente, ¿cómo son siempre los elementos de la base? Es decir, seguro que si B es una base de la topología tau, todos sus elementos, todos los elementos de B, son abiertos. Lo digo porque siempre debemos construir como base cosas que estén en mi topología. No puedo construir una base con cosas que no estén en la topología. ¿Vale? Volviendo al caso de R, ¿qué acabamos de probar nosotros realmente con la proposición anterior? Si todo conjunto 1 vacío abierto de mi topología usual se puede expresar como una unión de intervalos abiertos y acotados de R, y hemos visto, o nos hemos creído entre comillas, que los intervalos abiertos y acotados de R son efectivamente elementos de mi topología usual, eso significa que si me quedo únicamente con los intervalos abiertos y acotados de R, esa familia de conjuntos está formando una base de mi topología usual. ¿De acuerdo? Es decir que, por ejemplo,
Siguiente ejemplo. Los intervalos abiertos y acotados de la forma A, B de R conforman una base de la topología usual. Tau sub U de R. ¿De acuerdo? En particular, lo que tenemos que tener en cuenta, si volvemos un momentito a la definición anterior que habíamos puesto de base, cuidado también que cuando hablamos de unión de elementos o unión de conjuntos, en esta unión no estamos forzando a que tenga que ser una unión finita, puede ser una unión arbitraria, infinita, numerable, ¿de acuerdo? No hay problema. Si no especifico es lo que tú quieras. Si tiene que ser finita, debo indicarlo, ¿de acuerdo? Por si acaso que no haya duda. Y aquí lo importante es que ocurre igual que en los espacios vectoriales. ¿En qué sentido? En el que la base de un espacio no es única. La base de una topología no es única. Yo puedo tener distintas bases de una misma topología. Ya no hablo de que sobre un mismo conjunto X tú puedas construirte distintas topologías, que es posible hacerlo. Ahora hablamos de que una vez que tú has cogido tu conjunto X y sobre ese conjunto te has construido la topología tau que te dé la gana, no tiene por qué haber una única base de esa topología, puedes tener distintas bases. Es decir, puede haber distintas bases de una misma topología tau. De hecho, si B es una base de tau, cualquier familia, vamos a llamarla C, por ejemplo, que esté contenida en tau, pero que verifique que contiene a los mismos elementos del conjunto B, es decir, de modo que el conjunto B esté contenido en C, cumple, que es otra base de tau. Que a lo mejor esto nos choca porque estamos pensando en el concepto de base como en lineal, con ese concepto de que sea un sistema de generadores y que sean independientes, es decir, que efectivamente puedas conseguir cualquier vector como combinación lineal de los vectores, pero que no se te repitan ni te sobren vectores. Aquí no ocurre eso, es decir, tengo conjuntos repetidos, tengo conjuntos que no me hace falta, no tengo por qué quitarlos o eliminarlos de mi base. Oye, es que resulta que si tengo estos 5 conjuntos, con estos 5 conjuntos puedo generarme cualquier otro conjunto de mi topología. Vale, pues si añado otros 7, ahora tengo 12, también. Ya ves, que no te hacen falta otros 7. Bueno, ¿y qué más da? Es que nadie me está diciendo que tengas que quedarte con la menor combinación o la menor familia de conjuntos que te permitan obtener otro elemento de tu topología. No, señor. Entonces, esa parte o ese análogo de independencia no lo tenemos como en el caso de los espacios vectoriales. Por eso es súper sencillo construirse distintas familias o distintas bases de una topología. Encuentras una y a partir de ahí ve añadiendo los conjuntos que te apetezca, por ejemplo. ¿Vale? Oye, que también puedes buscar bases completamente distintas, que no tengan ningún conjunto en común a lo mejor, sin ningún problema. Ahora bien, nosotros ya tenemos una base, por ejemplo, en R de la topología usual. Lo interesante es que tenemos un resultado que nos permite también elegir otra base.
Por ejemplo, propiedad, sino proposición. Y es que en R, con la topología usual que hemos visto, existe una base B' que es numerable. Nosotros ya hemos encontrado una base, la formada por todos los intervalos abiertos y acotados de R, que tiene infinitos conjuntos. O sea, que tiene una cantidad no numerable de conjuntos. A empezar, tiene los mismos conjuntos, o tiene tantos conjuntos como, por ejemplo, R. Eso seguro. Porque por cada número real A, puedo encontrar un conjunto que sea el A más 1, por ejemplo. O sea que con eso ya tengo garantizado que hay muchísimo. La pregunta es, ¿puedo elegir una cantidad menor? También infinita, pero hay una diferencia abismal entre el infinito numerable y el infinito no numerable. Pues resulta que sí somos capaces de seguir eligiendo una cantidad infinita pero numerable para obtener una base. Y la construcción es realmente sencilla. Se basa también en ciertos conceptos que vamos a ver un poco más adelante, como es el concepto de densidad, pero que a lo mejor nos suena ya de análisis de funciones de una variable, etcétera. Pero esa es la idea que hay detrás. Entonces, en realidad, basta tomar como base B' numerable de R, la formada por una base B'. Hemos puesto B' porque antes había llamado B a la de intervalos abiertos y acotados AB, ¿no? En lugar de poner cualquier intervalo AB, ¿qué vamos a decir? Oye, podría coger los intervalos un poquito más bonitos y que sean simétricos. En lugar de llamarlo AB, cualquier intervalo AB se puede expresar como punto medio menos algo más algo. O sea que no hay diferencia en que lo escribas. Tú puedes hablar del intervalo 2,5 o del intervalo 3,5 menos 1,5 más 1,5. Lo mismo es que lo mismo, simplemente es cuestión de notación, no cambia. Ahora, en lugar de elegir como ese centro un punto real y como ese épsilon un punto real, que eso me está dando esa cantidad infinita no numerable de conjuntos, voy a elegir los que sí sean numerables. Y el conjunto que conozco como subconjunto de los reales, que es numerable, y que son prácticamente todos los reales, ¿es quién? Los Los racionales. árabes. Pues vamos a coger justamente la misma idea de intervalos, en lugar de llamarlo A, B. En un libro podríamos haber dicho o encontrarnos un A'B', donde A' y B' son los dos racionales, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que aquí nos vamos a escribir con esa notación de un punto Q menos R y un punto Q más R, como si fuese ese epsilon más epsilon, donde Q es un elemento real, este no me afecta, pero mi intervalo, ¿quién es? Mi radio R es como, perdón, el Q lo cojo racional y mi radio, ¿cómo lo cojo también? Como un racional, pero positivo. Realmente, si lo fijamos, el hecho de que tú cojas el Q racional o real nos da exactamente igual porque estoy cogiendo todos los elementos del intervalo, ¿de acuerdo? Lo único que afecta es que yo quiero que el cómo están creciendo los intervalos, tanto a izquierda como a derecha, sea con respecto a un racional R. Esa es esa ampliación que estoy haciendo. ¿Qué obtenemos así? Que uno dice, bueno, obviamente para mí es mucho mejor tener una base numerable que una base que no sea numerable. Porque aunque tenemos infinitos elementos, hay un infinito que es mucho menor que el otro. La pregunta es,
Esto hemos sido capaces de hacerlo en R, porque tiene este buen comportamiento con los racionales y los reales. En cualquier otro tipo de espacio topológico vamos a ser capaces de hacer este proceso, de reducir mi base no numerable a una base numerable. Habrá casos en los que sí y habrá casos en los que no. Pues mira, vamos a ponerle una propiedad y es que cuando sí seamos capaces de hacer este proceso, vamos a hablar de el axioma de numerabilidad. En este caso del segundo. Curiosamente luego el próximo día vamos a ver el primero. Hacemos un intercambio. Porque por la construcción que hemos hecho en esta asignatura o el libro, en lugar de comenzar hablando de entornos, hemos hablado de bases. Entonces el primer axioma hace referencia a los entornos, mientras que el segundo axioma hace referencia a la base. Porque el proceso de en cuanto a dificultad que vamos encontrando. Pero bueno, no ocurre, no pasa nada. Simplemente primero hablamos de segundo y luego de primero. Es decir, aquí nuestra definición, que sería simplemente hablar de espacios topológicos que nos permiten hallar bases numerables, es decir, un espacio topológico x tau verifica el segundo axioma de numerabilidad si existe una base numerable de nuestra topología tau, ¿de acuerdo? Esos son los casos guay que a mí me interesan, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido meter el concepto de base y un concepto adicional que es el de base numerable que me permite trabajar con este axioma de numerabilidad. Realmente en ningún momento ni hemos visto cómo conseguir una base más allá de poder encontrar directamente que cualquier elemento se exprese como unión de los elementos de la base, pero no tenemos un método constructivo para decir, venga, si yo tengo mi topología, ¿cómo puedo sacar los elementos? O igual que ocurría el otro día en la primera lección, si tengo la topología, o realmente si yo estudio mi base de entornos abiertos, yo puedo construir una topología. O si tengo una topología, puedo sacar la base de entornos abiertos. Y había un último resultado que decía, vale, y si tengo una familia simplemente de conjuntos, ¿qué topología puedo conseguir a partir de esa familia? Aquí vamos a hacer un poco ese proceso. Vale, tú tienes tu topología, tú puedes buscarte una base. La pregunta es, ¿cómo puedo sacar yo de una familia cualquiera, o bien una base, o si me das una familia cualquiera y me dices quiero que sea una base, ¿de qué topología tendría que ser una base esa familia? Esos son los dos conceptos que me interesan. Ver cómo podemos relacionar familias arbitrarias con bases o con topologías. ¿De acuerdo? Que es lo que vamos a hacer a continuación precisamente. Es decir, tenemos aquí una nueva definición. Realmente esta definición la podríamos poner en otro, en la siguiente hoja. Yo tengo el problema que pienso que estoy escribiendo en papel, entonces me da mucha cosa dejar huecos en blanco, que en realidad no son huecos en blanco, ¿no? Porque esto es un PDF. Pero como que me duele ver un hueco en blanco tan grande. Pero bueno, definición. Entonces decimos, bueno, pues sea X tau un espacio topológico. Y vamos a coger una subfamilia de conjuntos abiertos. Entonces, decimos que una familia, para no escribir familia de conjuntos abiertos, puedo decir simplemente, el libro utiliza una notación un tanto así,
Es como una especie de J de más. Yo creo que por la tipografía del libro hace referencia, pensando también en los matemáticos, a una S caligráfica de subfamilia. Ahora, es un poquito churro, ¿no? Puedes ponerle la letra que tú quieras, ¿de acuerdo? Que este conjunto, que es un subconjunto de tau, ¿de acuerdo? Es decir, de conjuntos abiertos, es una subbase. Yo la verdad que subbase lo escribiría con dos B, pero tampoco sé cómo se escribe. Entonces, como el libro lo pone con una B, seguramente sea subbase, ¿no? Pero Eso es exactamente lo mismo que pensé yo cuando lo leí. ya, ya, yo Pensé que era una seguramente diría rata. simplemente, o lo pronuncio como subbase, como si fuesen sub-base, pero lo escribo subbase, lo que diga el libro. Eso no tengo ni idea yo ya de tanto lenguaje, de reglas específicas, ¿no? Pero bueno, una subfamilia tau es una subbase de nuestra topología tau si voy a construirme una nueva familia a partir de esta de aquí, ¿vale? Estos son simplemente conjuntos abiertos. No verifican que cualquier conjunto de tau se pueda expresar como unión de esta familia S caligráfica. Pero, como tengo una subfamilia de tau, ¿qué elementos de esa subfamilia sé que van a estar seguros en tau? Por las propiedades de la topología, si el vacío estuviese en S, está en tau. Si el total estuviese en S, estaría en tau. Si tengo una cantidad infinita o arbitraria de conjuntos, la unión arbitraria estaría en tau. Y si quiero hacer intersecciones, Finita. no puedo coger una intersección arbitraria, tiene que ser una intersección finita. La parte infinita es la que más problemas me suele generar. Y para la base cojo uniones que me dan elementos de mi topología, ¿verdad? Entonces vamos a irnos precisamente para el concepto de su base a las intersecciones, pero finitas para asegurarnos que siempre estemos dentro de nuestra topología. Entonces, vamos a llamarlo subbase si la familia formada por las intersecciones finitas de esta familia S caligráfica, si es una base de tau. Es decir, ¿por qué es una subbase y no una base? Lo que estamos diciendo es que no es suficiente con tener los elementos de esta S, de esta familia S, para conseguir una base. Te hace falta también considerar las intersecciones finitas de elementos de este conjunto S. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Que me falta algo más. Me faltan esas intersecciones finitas. ¿Vale? Por eso le llamamos subbase simplemente. Entonces la pregunta natural que uno podría hacerse ahora es, vale, ya tenemos este proceso, sabemos más o menos cómo construir, es decir, si tengo un conjunto, más o menos puedo tratar de ver cómo llegar a una base con intersecciones, que a lo mejor no lo es, pero bueno, puedo intentarlo y ese sería el concepto de su base. Y si simplemente tengo una familia arbitraria, tengo una familia de conjuntos, ¿qué tengo que hacer para que eso efectivamente sea base de una cierta topología? ¿Cómo encuentro yo la topología adecuada? Que me garantice que esa familia que tú has elegido es la base correspondiente. Del mismo modo que si yo te doy una serie de conjuntos, ¿cómo puedo encontrar una topología para que eso sea tu sistema de base de entornos abiertos? Que es el siguiente paso natural. Es decir, oye, ¿qué tiene que ocurrir para que una familia de conjuntos, o bueno, en este caso, son conjuntos que son subconjuntos de un cierto conjunto X, aunque no lo escribamos no vacío, sea base de alguna topología
sobre X. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver si justamente una proposición que me permite a mí construirme la topología correspondiente para tener una base. Proposición. Decimos, pues sea. Ahora, bueno, ya escribimos proposiciones y ya ponemos todas las cosas. Si X tiene que ser distinto del vacío, ya lo ponemos. Sea X distinto del vacío. Una cosa es el lenguaje de calle y otra cosa ya son las cosas más formales, ¿no? Un conjunto. Y vamos a coger una F caligráfica que sea una familia, por ejemplo, a su lambda, con lambda que pertenece a lambda mayúscula, ¿de acuerdo? Que sería una familia de subconjuntos de X. Entonces, se tiene que esta familia F caligráfica es base de una cierta topología tau si y solo si ocurren dos cosas. Por un lado, primera condición que necesito, tenemos que pensar en el hecho de que para que sea una base, cualquier conjunto de mi topología se tiene que poder expresar como unión arbitraria de elementos de esta familia. En particular, hay dos elementos que siempre están en mi topología, ¿verdad? El vacío y el total. Para el vacío no tengo nada que hacer, porque el vacío es un caso especial que no vamos a expresar como unión. Pero el otro caso, que siempre tiene que estar en la topología, es mi conjunto X. Hombre, pues seguro que el X tiene que poder expresarse como unión de los elementos de mi familia. Que sean todos que es una subfamilia, mira, me da igual. Es que con unir el primero, el segundo y el quinto ya tienes todo el conjunto X. Da igual, tú júntalo todo y al juntarlo todo te garantiza que tiene que darte el conjunto X, aunque haya trozos repetidos, por así decirlo. Es decir, que la unión para lambda perteneciente al lambda mayúscula de los conjuntos a su lambda tiene que ser el conjunto total X, ¿de acuerdo? Y la segunda propiedad, que va a tener que ver con esas partes de intersecciones y poder encontrar elementos para esta propiedad, es que si yo cojo dos conjuntos, vamos a llamarlos a su lambda y a su mu, de nuestra familia F, ¿vale? De modo que tengan algo en común, es decir, que el a su lambda intersección con el a su mu sea distinto del vacío. ¿Eso qué significa? Significa que hay elementos que están en los dos conjuntos. Pues sea cual sea el elemento T que yo coja de esa intersección, ¿nos acordamos más o menos de esa propiedad que tenían las bases de entornos abiertos cuando hacía intersecciones? Que tenía que encontrar otro de modo que estuviese contenido en la intersección. Justamente eso es lo que quiero para que esto funcione bien con las bases de entornos abiertos que me permiten luego construir la correspondiente topología. Pues justamente quiero que si elijo dos elementos de mi familia candidata a ser base, en particular, cuando cojo intersecciones tiene que funcionar bien con las bases de entornos abiertos. Es decir, tiene que existir, sea cual sea el punto que yo coja de esta intersección, existe otro conjunto a su nu, o bueno, más que nu, voy a poner yo, por ejemplo, me gusta más que la nu, a su eta, perteneciente a nuestra familia F, tal que, obviamente, el elemento T tiene que estar dentro de este conjunto a su eta, y además quiero que este conjunto a su eta sea un subconjunto de la intersección de los dos.
que es una propiedad similar a la que teníamos nosotros precisamente para las bases de entornos abiertos. ¿De acuerdo? Pues con estas dos condiciones es suficiente para ver que esta familia va a ser base de una cierta topología. Y tú dices, oye, ¿de qué topología? Mira, no lo sé exactamente. La topología sería justamente la que te genera cualquier unión arbitraria de conjuntos de tu familia F. Ya, pero es que no lo tengo de forma explícita. Bueno, vale, no pasa nada, pero sabes que es base de una cierta topología. ¿De acuerdo? Siempre y cuando verifiques estas dos propiedades, únicamente tu familia. Ahí hemos visto otro concepto que era el concepto de subbase. Precisamente la subbase solo funcionaba bien porque me hacía falta que las intersecciones finitas fuesen una base. Ah, pues si nos fijamos justamente de estas dos propiedades que hemos introducido, la segunda es la que tiene que ver con las intersecciones finitas, en este caso de dos conjuntos. Bueno, pues si solo se verifica la primera propiedad, va a ser suficiente para hablar de que mi familia es una subbase, que es lo que me falta un poquito con esa segunda propiedad. Es decir, nota, si nuestra familia F caligráfica anterior solo verifica la primera propiedad y, es decir, que la unión de todos los conjuntos de la familia me da el total, tenemos que F es una subbase de una cierta topología Tau. ¿Por qué? Porque lo que haría ya ahí sería decir, ah, bueno, pues me construyo todas las intersecciones finitas y a esas intersecciones finitas le aplico la proposición anterior para que sean base de una cierta topología. Y entonces, ¿por qué se llama subbase? Porque son las intersecciones las que efectivamente son una base, no la familia F directamente. ¿Vale? Último caso que vamos a estudiar. ¿Qué ocurre con las uniones y las intersecciones? Es decir, ¿qué ocurre si yo cojo ahora una familia de subconjuntos y cojo las intersecciones finitas? ¿Cómo puedo generarme también esas bases de forma adecuada? Es decir, proposición. Lo que hacemos nosotros ahora sería, vamos a coger nuestro conjunto X distinto del vacío. Y vamos a coger una familia H caligráfica que esté formada por los conjuntos A sub lambda con lambda perteneciente al lambda mayúscula. ¿De acuerdo? Que sea una sub, un sinónimo de una familia de conjuntos o de subconjuntos más bien de subconjuntos de X. ¿De acuerdo? De modo que se verifica que la unión de todos estos lambda me da el conjunto total X. ¿Qué sabemos nosotros ya? Sabemos seguro que esta familia H, por lo que hemos Es visto, su es, para base. empezar, una subfamilia. Y por la proposición anterior, si además se verificase que cuando coja elementos de esta familia H no disjuntos, siempre puedo encontrar otro tercer conjunto que contenga el punto y que esté contenido en esa intersección, hablaría de base, ¿verdad? Ujú. Bueno, pues vamos a irnos directamente a lo que hemos comentado como una nota es realmente una proposición. Es decir, entonces, la familia B formada por las intersecciones finitas
de elementos de H es una base para cierta topología tau sobre X. Este enunciado es equivalente a decir la familia H es una subbase para cierta topología tau sobre X. En lugar de tener que escribir la familia B formada por las intersecciones finitas es base de cierta topología. Bueno, son dos enunciados equivalentes, ¿de acuerdo? Lo importante es que justamente quién es esta base. O cómo construyo yo todo esto. Pues lo que tenemos que hacer es que precisamente la base buscada está formada por, perdón, la base no, la topología que estamos buscando está formada por las uniones de quién. Como H es una base, sería justamente unir los elementos de la base, ¿verdad? Entonces tengo que coger simplemente las uniones de dichas intersecciones finitas de elementos de H. Y esta topología recibe un nombre especial. Y recibe el nombre de topología engendrada por nuestra familia H. ¿De acuerdo? Es decir, la topología engendrada es la topología que obtendrías si impones que la familia que tú tienes subconjuntos sea una base. Pues tiene que ser una base de esa cierta topología. Es como el proceso contrario. Si tú me das la topología y yo te saco la base, no lo llamo topología engendrada. No, porque tú me has dado la topología y yo he sacado la base. Si hago el proceso contrario, tú me das la base y debes construirte la topología. Esa topología sí que se llama topología engendrada. ¿De acuerdo? Es simplemente ese proceso. Que uno podría decir, yo qué sé, yo te doy ciertos subconjuntos de R, de modo que la topología que genere eso será topología usual. Entonces esa topología la llamaría topología engendrada por la familia que tú me has dado de conjunto, aunque resulta que es la misma topología usual que ya conocemos, pero porque el punto de comienzo ha sido otro. En lugar de comenzar con la topología y sacar la base, me has dado una familia y hemos construido la topología. Es que hemos llegado al mismo, ¿vale? Pero como el proceso ha sido empezar por un lado o por otro, le ponemos nombre distinto, aunque se trate de la misma cosa, ¿vale? Por ver, esto es todo lo que nos hace falta de este tema o de esta segunda parte, que aunque la lección 3 es lo que sería el tema del libro, vamos a ver algún ejemplito, que es el ejercicio en el libro, para recordar los conceptos que hemos estudiado, de cómo podíamos construir todos esos conjuntos y todos esos bases de entornos y todo, ¿vale? Aquí por un lado lo que te dice el ejercicio realmente es que te dan un espacio topológico, te dicen que X es el conjunto no vacío formado por estos cuatro elementos y que la topología sería ¿quién? La formada por el vacío, el conjunto X y estos elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 elementos en total tiene mi topología, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer si queremos probar que efectivamente esta T o tau es una topología sobre X?
Bueno, pues tienes que mirar que está el vacío, está el total, que están las intersecciones finitas y que están las uniones arbitrarias. Exactamente, porque estamos utilizando las propiedades que caracterizan a una topología. Porque si yo quisiese utilizar la definición, ¿qué tendría que hacer? Coger cada conjunto y aplicar la definición de conjunto abierto. Sí, ¿Vale? Pero claro, el problema para aplicar la definición es que tendría que tener las bases de entornos abiertos de cada punto. Entonces dice, ¿cómo me construyo la base de entornos abiertos? Vamos a hacerlo. ¿Quiénes serían las bases o un sistema de bases de entornos abiertos de este conjunto? Entonces, aunque no lo pidan, ¿no? Pero un posible sistema de bases de entornos abiertos de X o de X tau o XT estaría formado por quién. Tenemos que decir, como tiene cuatro elementos, quiénes son la base de entorno del punto A, la base de entorno del punto B, la base de entorno del punto C y la base de entorno del punto D, ¿verdad? ¿Cómo podemos construir esa base de entorno de nuestros puntos que hemos visto nosotros en la definición o en una caracterización? pues tienes que mirar que el punto esté, que si hay otro punto, que está en uno contenido, todas esas cosas, ¿no? Pero en lugar de utilizar la definición completa, teníamos una construcción que me permitía trabajar con esos elementos, ¿verdad? Y es que en lo que llamamos también la base que generaba eso, ¿qué elementos eran los que tenía yo que coger? O las intersecciones finitas, Más sencillo. no sé. Tenía que, tenía que coger simplemente aquellos conjuntos de mi topología, ¿verdad? Donde el punto perteneciese al conjunto. Mm, ¿Cómo me construyo la base de entornos abiertos del punto A? De todos los elementos que tiene mi topología, voy a elegir aquellos en los que el punto A está dentro. Ah, vale, pues mira, por ejemplo, como tengo el total siempre va a aparecer porque el A pertenece ahí, voy a poner el conjunto formado por el A. Voy a coger también el conjunto formado por el A y por el B. En este caso, el conjunto formado por, también tendríamos el C, ¿verdad? Epa, se ha vuelto loco. Ha dicho, no, no construyo yo bases de entornos abiertos. El conjunto formado por... Ay, se está volviendo loco. Conjunto formado por el A y el C, ¿verdad? Vale. Y el conjunto formado por el A, Y el el D. B y el C. Y también viene, qué imporrón, el conjunto formado, ¿qué pasa? ¿Todos tienen A? Por Dios. El A y el D. Y aquí también el conjunto formado por el A, el B, el D. Y el conjunto formado por el A, el C, el D. Y ya por último el X. Vamos, casi que han cogido todas las posibles opciones que teníamos nosotros justamente para el A. Hemos dicho aquí lo metemos todo y nos quitamos de problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a seguir, ¿no? Ahora tienes que hacer la del B. Exactamente, para el del B que tendría mismo proceso, cojo el del A y el B, cojo luego el del A, B y C, cojo luego el del A, B y D, aquí ya hay menos, y cojo el X. Y por último el del BC, bueno, por último no, tendría el AC, tendría el ABC, el ABC, tendría el ACD
y tendría el C. ¿Vale? Y ya aquí en el BD tendría el ABD. Perdón, aquí me falta poner el X. El X, ¿no? Sí, sí. Sí. El X siempre va en todos. Aquí tendría el ABD y el ACD Y el X. y el X. ¿Vale? Ahora, si queremos probar, por ejemplo, que este conjunto B es efectivamente una base de la topología tau, ¿qué tendría que hacer? Pues tienes que mirar si te genera todo lo Exactamente, yo demás. tendría que irme aquí a todos estos conjuntos, ¿verdad? Y uno por uno de estos 10 conjuntos ver si efectivamente tengo que esta familia puedo conseguir todo conjunto, excepto para el vacío. Entonces, para ver que B es base de tau, tenemos que decir, oye, pues mira, la primera propiedad, obviamente sencilla sería, vete al total. ¿Por qué? Porque si fallas en el total, no solo es que no sea base de esta topología, es que no puede ser base de ninguna topología. Entonces, como descarto directamente. Por lo menos el total. Entonces dice, venga, el total, esperemos que funcione bien, ¿verdad? Que sería el ABC. Y vamos a ver si puedo escribirlo como unión de conjuntos que estén aquí, ¿cierto? Ojo, que esos conjuntos no tienen por qué ser disjuntos. Es decir, que yo puedo decir, oye, pues mira, yo puedo pensar el total X como el conjunto A unión el conjunto C unión el conjunto AD unión el conjunto AB. Oye, pero es que también lo puedes escribir como el conjunto AD unión el conjunto AB unión el conjunto C. Ujú. No te hace falta meterle también el conjunto A, ya, pero es que nadie me está diciendo que tenga que irme a la menor cantidad de conjuntos para hacer la unión. Obviamente tú, si lo tienes que elegir, pues va a escribir la menor cantidad posible. Pero para el total tú vas a decir, junto todo a ver si me da el total. ¿De acuerdo? Ahora, conforme vamos avanzando, dice, oye, pues mira, resulta que este efectivamente lo tiene. El vacío, no hay nada que hacerle. Te vas al siguiente, dice el conjunto A. Hombre, el conjunto A no lo voy a escribir porque también sabemos que todo elemento de mi base automáticamente es un elemento de la topología, ¿verdad? O sea que como el A está, genial. Como el C está, genial. Como el AD está, ¿dónde está? Aquí, este tiene que comprobarlo. Como el AB está, genial, ¿verdad? Y ya no me queda ninguno más. Venga, vamos a ver cómo puedo conseguir los restantes que serían, en este caso, el AC, el ABC, el ABD y el ACD. ¿De acuerdo? Que te dice, hombre, pues son relativamente sencillos porque el conjunto AB, perdón, AC, lo único que tengo que hacer es unir el conjunto A con el conjunto formado por el C. O sea que efectivamente aquí lo tengo. Y cuando me vaya yo ahora al conjunto ABC, puedo escribirlo como el conjunto AB unión el conjunto C. O sea que efectivamente este elemento también está generado por mi candidato a base de la topología. Y cuando cojo el conjunto ABD, lo único que tengo que hacer es expresarlo como la unión del conjunto AB con el conjunto AD. O sea que ese elemento también lo tengo yo aquí generado. Y por último, el ACD lo tengo que expresar como el conjunto AD de mi candidato a base con el conjunto C. Es decir, que también lo tengo yo aquí generado. Como todo elemento de mi topología se puede escribir como unión. En este caso es una cantidad finita, o sea que tengo que ir probando y relativamente sencillo, únicamente para practicar. Efectivamente es una base. ¿De acuerdo?
¿Cuál es el problema? Que ahora me dicen, oye, comprobemos que este otro conjunto no es una base. Entonces, sin embargo, para ver que B' no es base, es algo más complicado. ¿Por qué decimos que es algo más complicado? Porque tendemos a decir, es que si uno con este no me sale ya, pero tú tienes que hacer aquí todas las posibles uniones y ver que ninguna posible unión te da el conjunto que estás buscando. Entonces, un poquito más complejo porque o hago todas las posibles uniones, que suelen ser cantidades bastante grandes, y veo que todas fallan, o trato de mostrar matemáticamente que no es posible de conseguir. Para eso vamos a buscar cuál sería el candidato a que falle. ¿Cuál es el candidato al que falle? El total, que es el más difícil, ¿no? Vale, lo que pasa es que aquí lo que vemos es que, hombre, el total sí que lo tenemos sin problema, ¿verdad? Ah, vale, sí. Ujú, Lo que digo es, para ver si hay algo que falle, primero vamos a ver si estos elementos están en mi topología. ujú. El A, el A está en mi topología, ¿verdad? El C, el C está en mi topología. El AD está en la topología. Y el ABC está en la topología, ¿verdad? Sí, Obviamente, el total, diríamos, el vacío del tirón está. Y el total, que es el AD con el ABC, debería estar porque si no, no sería base de nada. No solo de esta topología, sino de ninguna topología. Entonces, el que esperamos que efectivamente ese funcione bien, porque si no es trivial ver que algo está fallando. De los que me quedan, es de lo que yo estoy buscando que no se pueda expresar como unión de esos conjuntos. Entonces, tengo que ver si hay alguno que pueda conseguir. Y uno dice, a ver, en el conjunto A no está el elemento B. En el conjunto C no está el elemento B. En el conjunto AD no está el elemento B. El elemento B aparece únicamente en la familia B' ¿en qué conjunto? En el conjunto A, B, C, ¿verdad? sí. Pero se tiene más elementos que este conjunto, ¿verdad? Entonces, este es el que estamos buscando nosotros como candidato, en este caso, a fallo, ¿verdad? Sí, ¿Por vale. qué? Porque observemos aquí que los elementos de mi familia B' que contienen al B perteneciente a X son únicamente el conjunto ABC, ¿verdad? Pero como AB es un elemento de mi topología y se tiene que el conjunto ABC no está contenido en el conjunto AB, ¿qué ocurre? Que es imposible expresar el elemento de mi topología AB como unión de elementos de B'. Porque los elementos o no tienen al conjunto B, o si lo tienen, no Tiene están más contenidos cosas. en el conjunto de mi topología tau. Luego, B' no es base. Que como digo, hay que tener cuidado porque es un ejemplo sencillo, finito, con pocos elementos, para que vayamos practicando con todos estos conceptos y vayamos jugando un poco y recordando cómo construir bases de entorno, cómo sacar o comprobar que algo es una topología, que algo es base, etcétera.
Cuando tengo cantidades infinitas, ya los argumentos son un poquito más complejos, porque no puedo decir, voy a probar con todos. A ver, no, hombre, tengo que buscarme algún argumento más matemático, más formal, para hacer esa comprobación. ¿De acuerdo? Pero por afianzar todos estos conceptos que tenemos aquí. ¿Vale? Una opción hubiese sido decir, bueno, por ejemplo, este conjunto B', sabemos que no es base para esta topología tau, ¿no? Pero podríamos preguntarnos, oye, aunque B' no sea base de tau, ¿es posible hallar tau' topología tal que B' sea base de tau'? Oye, que no sea base justo de esa topología no significa que no pueda ser base de otra topología sobre X. ¿Qué tenía que estudiar? Tengo mi proposición, que es una caracterización completa de cuando una familia de conjuntos es una base. La unión tiene que ser el total. Y si cojo elementos que tienen unión disjunta, debo encontrar otro que está contenido dentro. Bueno, vamos a ver si eso ocurre. Es decir, estudiamos las distintas propiedades. Por un lado, primera propiedad tenía que ser si la unión de todos los lambda pertenecientes al lambda de los a sub lambda es el total X. Bueno, es que en este caso, efectivamente, cuando yo cojo el conjunto A, unión el conjunto C, unión el conjunto AD, unión el conjunto ABC, la unión de todos me da efectivamente el conjunto ABCD, que era el conjunto X. O sea que esa parte sí que funciona bien, ¿vale? Siguiente parte, tenía que estudiar la intersección finita, ¿verdad? De dos elementos cualesquiera, es decir, siguiente propiedad, si a su lambda y a su mu los cojo de B, en este caso de B', pero que tengan intersección no finita, que tengan No vacía. intersección no vacía, a su lambda, a su mu, distinto del vacío, si entonces, para todo t que yo coja de esa intersección, a su lambda con a su mu, existe un a su eta, de modo que, ¿qué tiene que ocurrir? Que el a su eta, bueno, el elemento de la intersección t pertenece al a su eta y eso está contenido en la intersección En la del intersección. su lambda con el a su mu. Bueno, vamos a comprobarlo. Vamos a ir elemento a elemento. Por ejemplo, voy a fijarme primero en el conjunto formado por el a, como conjunto a su lambda. Entonces, cojo el conjunto formado por el a. No lo voy a estudiar con el c. ¿Por qué? Porque tiene intersección vacía. No es el caso. Con el AD. Ah, con el AD sí. Cojo el A intersección con el AD. Que efectivamente es distinto del vacío, ¿verdad? Ujú. Oye, es que resulta que ¿qué intersección me da este conjunto? Me da La únicamente el conjunto A, ¿verdad? Entonces, para todo t, que en este caso es únicamente 1, ¿verdad? Si t es igual a A, se tiene que existe un conjunto A sub eta. En este caso, el A sub eta, ¿quién va a ser? De nuevo, el conjunto formado por el A, ¿verdad? ujú. Porque pertenece a mi familia B' y se tiene que el conjunto A, el elemento t igual a A está en el conjunto, ¿verdad? Y además, A pertenece al conjunto formado por el A y esto está contenido en la intersección del conjunto formado por el A con el conjunto AD, ¿cierto? O sea Ujú. que de momento para este conjunto la cosa funciona bien, ¿verdad? Avanzamos y decimos, venga, el A con el AD, sí. Cuando haga yo ahora el A con el ABC, que también es distinto del vacío, ¿verdad? ¿Qué ocurre?
Lo mismo, porque la intersección es únicamente el punto A, ¿verdad? Ujú. Entonces, cojo el punto T igual a A, el conjunto A sub eta es de nuevo el conjunto formado por el A, donde el T igual a A pertenece al conjunto y el conjunto está en la intersección. O sea que tengo de nuevo el mismo buen comportamiento. Venga, ¿qué haría ahora? Me iría al C. El C con el AD. ¿Qué ocurre? Vacío, vacío. ¿Y el C con el ABC? Ah, pues que cuando coja el C intersección con el ABC, que efectivamente es distinto del vacío, voy a tener lo mismo, pero con T igual a C. Y el A sub eta como el conjunto formado por el C, ¿verdad? Ujú. O sea que también funciona bien. Siguiente, el AD con el ABC. Ah, pues mira, cuando haga el AD con el ABC, ¿qué ocurre? Efectivamente tienen intersección no vacía, ¿verdad? Ujú. Te queda la otra vez. Y de nuevo me queda que la intersección es únicamente el elemento A, entonces simplemente cojo T igual a A y el A sub eta como el conjunto formado por el A. O sea que resulta que sea cual sea la elección de dos conjuntos disjuntos que yo haga de esta familia B', la unión de todos, el total, y la intersección, siempre que sean de elementos no disjuntos, puedo encontrar otro elemento de esa familia B' que está contenida en esa intersección y de modo que cada elemento pertenece a ese conjunto, ¿verdad? Por lo tanto, sí que va a existir una cierta topología tau' que sea topología de X, pero cuya base sea la B'. Es decir, aquí podemos asegurar que sí existe tau' topología sobre X con B' base de dicha topología. ¿Cómo conseguimos esa topología tau'? Tendría que irme a mi conjunto B' y meter todas las posibles uniones de estos conjuntos, precisamente para ver cuáles son los que se generan. ¿De acuerdo? Y eso lo tengo que hacer de forma constructiva a pelo en este caso, porque hay una cantidad finita, no hay ningún modo más allá de decir, ¿cómo estudio si no me dejo ninguno? Pues no, lo tienes que hacer así, porque tú sabes que lo que está dentro es cualquier unión arbitraria de elementos de B'. Pero en este caso vas a ser capaz de encontrar otra topología tau' distinta de la topología tau de tu mismo espacio X. ¿De acuerdo? O sea que estas cosas pueden ocurrir, podemos tener distintas topologías, igual que a lo mejor podría haber sido B' otra base, y diría, pues de la misma topología tau, tengo dos bases B y B'. Aquí ha ocurrido que no son dos bases de la misma topología, pero sí puedes encontrar otra topología que tenga a esa como base. Y así hemos visto todos los conceptos de la lección de hoy. ¿Vale? Vale, y por ejemplo, en esta, si te dijeran, y dime, por ejemplo, una topología que se pueda construir a partir de B', se puede hacer coger la T que te dan y decir, quito los que no me valen, y con eso me monté la otra Bueno, topología, no es ¿o no? simplemente eso porque a lo mejor con tu familia B' generas conjuntos que no están en la tau. Que no están ahí. O sea, tienen que estar todos los Tienes que generados por estar las todos los uniones. generados. Vale, vale. Eso Exactamente. quería clarificar. No vale Que solo quitar los que no no valen, vale sino quitar que puede haber los que otros. no lo cumplen porque a lo mejor te salen otros. Que yo que Mm, sé, que aquí es que se parecen mucho, ¿no? Porque si te fijas, B es el A, es el C, es el AD. Hasta ahí B y B' son iguales, ¿verdad? Pero ha cambiado en que uno tiene el conjunto AB y otro tiene el conjunto ABC. Entonces tú dices, a ver, ¿qué ocurre? El problema era que el conjunto AB no se podía conseguir, ¿no? En este ejercicio en concreto. Ahora, cualquier otro conjunto, a lo mejor ya con esto es suficiente, ¿no? ¿Por qué sería suficiente en este ejercicio? Porque justamente, ¿qué relación hay entre B y B'? El conjunto en el que se diferencian, que es el AB y el ABC, uno es subconjunto del otro. ujú. Entonces te dice, bueno, pues, ¿y si me quito el que falla de tau, como uno es subconjunto del otro,
¿Qué estamos diciendo? Justamente que una topología es más fina porque tiene los mismos elementos que los otros. Pero Mm. porque ha sido un caso muy concreto en el que Porque coincide, vamos. lo que está fallando es que uno es subconjunto, no que sean distintos. Imagínate que en lugar de decirte B es el AB y B' tiene el ABC, tú hubiese dicho B tiene el AB y B' tiene el CD. Ahí ya cambian, ya no es suficiente con quitar. En este caso es que es suficiente con quitar el AB porque uno es subconjunto del otro. Entonces estoy construyendo realmente una topología que es más fina que la otra, porque hay una relación de contención entre el B y el B'. Acuérdate de lo que dijimos. Si tú coges una familia que contenga la B, esa familia automáticamente ya es una base si el B es una base. En cierto modo está pasando algo similar porque el conjunto que está fallando es un subconjunto de. Entonces te quitas el que te falla. Pero bueno, que eso no quiere decir que en general sea cierto, sino que hay que tener cuidado. ¿De Sí, acuerdo? vale, vale. Muy bien.